Viernes 5 de enero del 2018, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompaña en nuestros estudios en Guayaquil Eva García, ministra de Industrias y Productividad, presidenta del Consejo Consultivo Productivo y Tributario creado por el Ejecutivo. Hablamos sobre la reacción del sector empresarial tras el proyecto económico urgente, también las medidas económicas del gobierno que no acogieron lo acordado en los diálogos justamente entablados en ese Consejo Consultivo. Queda la reactivación económica todavía en suspenso, lo vamos a revisar. Además, nos acompañará Julio José Prado, el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados. Hablamos sobre el dinero electrónico o el sistema de pagos o transacciones electrónicas y el costo para los usuarios, cómo incentivar y masificar su uso, el costo también de los servicios financieros, hay cómo reducirlos, lo vamos a examinar. Y María Fernanda Espinosa, ministra de Relaciones Exteriores. La política exterior con el presidente Lenín Moreno, ¿apunta a una continuidad o hay cambios? Y en cuanto a acuerdos comerciales con Estados Unidos, por ejemplo, o la Alianza del Pacífico, ¿qué es lo que se espera? Lo vamos a analizar. Bueno, la terna para vicepresidenta de la República llegó ayer a la Asamblea Nacional. Los votos de Alianza País, el Bloque de Integración Nacional y Suma, se inclinarían por María Alejandra Vicuña, no así por María Fernanda Espinosa o Rosana Alvarado. Mientras hoy la Comisión de Fiscalización va a analizar si archiva el juicio político contra Jorge Glass, un juicio al que el propio Glass había pedido asistir. Fue personalmente la secretaria jurídica de la presidencia, Joana Pesantes, quien entregó al principal de la Asamblea la terna para vicepresidente de la República. Los nombres se confirmaron. Encabezando la lista está María Alejandra Vicuña, actual vicepresidenta encargada. Le sigue la canciller María Fernanda Espinosa y por último la ministra de Justicia Rosana Alvarado. El presidente del Legislativo anunció de una vez la fecha en la que se hará la elección. Sábado a las 3:15 de la tarde. Y Alianza País, con sus 44 votos, iría por Vicuña, la primera de la terna. A ellos se sumaría el Bloque de Integración Nacional con sus 14 voluntades. Y 8 más se confirmarían del movimiento Suma. Nosotros, como respetuosos del proceso, estaríamos apoyando a la primera postulante dentro de la terna. Así serían 66 votos. Le faltarían 3. ¿Dónde conseguirlos? El Partido Social Cristiano dice que no. Ni las condiciones éticas ni la actitud democrática queda en evidencia, pues que resuelvan ellos. Nosotros nos vamos a abstener. Pero en el oficialismo dicen que hasta ahora tendrían ya 70. Y también seguramente se tendrá el apoyo de otras organizaciones de carácter nacional que quizás de manera voluntaria e individual expresen su respaldo al presidente Lenín Moreno. El juicio político al ex vicepresidente Jorge Glass tiene las horas contadas. En la sesión de la Comisión de Fiscalización prevista para este viernes, se tomaría la decisión de suspenderlo. Lo confirman desde el oficialismo. La propia comisión perdería competencia y cualquier acto se nulitaría. El señor presidente de la Asamblea deberá notificar de que está en sus manos la terna, lo cual constata que está vacante el puesto de vicepresidente y, por supuesto, si no hay vicepresidente, no hay juicio político a un ex vicepresidente. Es así de simple. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenín? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. La reactivación económica es la expectativa de todos y será un tema sobre el que se va a discutir a lo largo del 2018. El gobierno anuncia la implementación de programas y desde un ala del sector productivo se critican las medidas que se toman hasta el momento. La ley de reactivación económica dejó a la mayoría de los representantes de las cámaras de la producción decepcionados. Fue el término que utilizaron luego de que el Consejo Consultivo Productivo y Tributario no tuviera el resultado que ellos aspiraban, sino que por el contrario incluyó temas que, dicen ellos, los gremios, ni siquiera se habían discutido. El parto de los montes. ¿Hay un camino a corregir o desde los gremios se busca hacer política? Se lo preguntamos a su titular, la ministra de Industrias, Eva García. Ministra, buenos días. Buenos días, Lenín, Stephanie. Buenos días a la audiencia. Gracias por la invitación. Creo que el diálogo fue fructífero y que tuvo
realmente resultados. Por supuesto que en todo proceso de negociación siempre hay una parte que se acepta y otra que no se puede aceptar todavía. Sin embargo, creo que se dieron las condiciones, primero, para entrar de lleno en un modelo de reactivación productiva en la medida de las posibilidades, que han sido realmente muy bien calculadas. Y segundo, se trazó una línea base de estado de situación del país para poder emprender en políticas precisas y enfocadas a resolver y a promover la producción y el empleo, porque el empleo es nuestra primera finalidad. En ese sentido, el gobierno está abierto al diálogo. Los sectores productivos del país dicen que también, así lo anuncian, pero señalan además que no ven señales que apunten a potenciar una verdadera recuperación, que no sienten que se estén implementando verdaderos incentivos que los lleven a crecer, que permitan incrementar su competitividad. ¿Es una exageración de los gremios o es que están buscando una política económica a la carta? Sin querer calificar, yo creo que todos aspiran y todos aspiramos a tener siempre un 100% de satisfacción de lo que pedimos. Si hacemos un planteamiento, todos aspiramos un 100%. Se ha dado una gran parte y yo estoy de acuerdo en que ha sido el 80%, porque mire, tenemos producto de este diálogo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, seguido permanentemente por el señor presidente, tenemos ya resultados. Incluso antes de presentar la propuesta del señor presidente, ya teníamos nuevos programas de financiación para la empresa de todo tamaño, grande, mediana, pequeña, en la Corporación Financiera, en la CONAFIPS, en el Banco del Ecuador, Banecuador. Y por otro lado, hemos trabajado también en las tarifas, en la reducción de las tarifas eléctricas. Ya hay resultados. No solo es un nuevo pliego tarifario que lo va a anunciar la ministra del ramo y el señor presidente en los próximos días, sino además una política realmente modernizada, una política energética de acuerdo a ese cambio de la matriz productiva en el que vamos a emprender. Porque, Lenin, sí hay una política industrial que seguir, sí tenemos objetivos ciertos, sabemos a dónde vamos, en qué pilares se asientan estas políticas, qué sectores prioritarios queremos desarrollar sin desmedro de otros sectores, en función de competitividad. Mire usted, en la parte tributaria, este era el aspecto en el que más insistían los sectores de la producción, todos ellos representados en el Consejo Consultivo. ¿Y qué tenemos? Es manifiesto. El anticipo de impuesto a la renta, para quienes tienen ventas hasta $500.000 al año, se anula este anticipo. Para quienes llegan hasta $1 millón, tenemos el 60% de reducción y de ahí en adelante el 40%. Eso es una manifestación concreta de que se ha escuchado y que uno de los aspectos más álgidos se lo está resolviendo. La ley de plusvalía. Por favor, tenemos titulares, tiempos, los periódicos hablando de los efectos de la ley de plusvalía y el señor presidente habló desde el comienzo de derogarla y está entre uno de los puntos de la consulta en la que queremos tener las 7 veces sí. Entonces, más manifestaciones más concretas del apoyo al sector productivo. Mire usted, por cuestiones de metodología, hace una semana se da el incremento de los precios de los combustibles industriales. Justamente quería invitarla a escuchar lo que dijo Caterina Costa, presidenta de la Federación de Cámaras de Industrias, con relación a esto. Si revisamos los costos, tenemos incrementos en los combustibles, es algo que desde el año pasado a este año se ha dado en el caso del diésel en más de un 22% y en el caso del búnker en un 8.5%. Tenemos, ustedes saben, hay industrias que son intensivas en manos de obra, como la textil, como la farmacéutica, la de producción de vehículos, de muebles. Estas son afectadas por esos incrementos por encima de la productividad. Y por último, hay otras que son afectadas por la energía eléctrica, las cuales a través de la ministra de Industrias estamos tratando de conseguir tarifas acordes a las posibilidades energéticas del país para sectores que son intensivos en consumo de esta, como son el de plástico, el de caucho, cemento, metales, madera, papel, cartón, entre otros. Se anuncia la reducción de las tarifas eléctricas, se incrementa el diésel y el búnker. ¿Qué pasó? Y como le decía Lenin, esto es producto de una metodología existente que depende del precio internacional del petróleo. No ha sido un decreto, no ha sido una medida del gobierno. Y en función de esto, mire, las respuestas son rápidas, porque inmediatamente al conocer esto,
nosotros dialogamos con el ministro de Hidrocarburos y él muy ágilmente dijo, estamos revisando. Valga comentar que esta es una metodología que se está revisando y que pronto saldrá la nueva metodología con otros referentes para hacer que, si aumenta el precio del petróleo, que es lo que está pasando ahora, no suban los precios de los combustibles. Si bien nosotros aspiramos como gobierno a estar cada día disminuyendo este uso de ciertos combustibles para utilizar energías limpias. Por eso tenemos producción suficiente de hidroeléctricas a un nivel que podemos hasta exportar. Lo que sí estamos empeñados también es en mejorar la distribución y la transmisión. En eso estamos empeñados todos. Y vea, algo que vale la pena decir, los ministerios estamos trabajando todos muy de la mano, con un objetivo común. Y eso es muy importante. Pero a este ritmo de una de cal y otra de arena, por ejemplo, también los gremios están reclamando por el anunciado incremento de los aranceles hasta el techo permitido por la Organización Mundial de Comercio. ¿Así se genera competitividad, ministra? Lenin, yo no soy partidaria personalmente del proteccionismo, pero sí hay industrias que necesitan una protección temporal y en todas partes del mundo se hace eso. Si no ve usted, las economías más grandes son unas economías muy proteccionistas, mucho más proteccionistas que Ecuador. Ecuador tiene una economía abierta, si usted se pone a analizar la cantidad de partidas que tienen recargos o aranceles, que ni siquiera son aranceles tan altos, porque nosotros tenemos un promedio arancelario bajo y además nos mantenemos dentro de los rangos de la OMC. Entonces, también en ese sentido hay que pensar que no podemos perjudicar a nuestra industria y que hay industrias a las que estamos empeñados en hacerlas competitivas para que no tengan que necesitar ya de estas producciones. Sin embargo, también es muy difícil luchar contra economías de escala que tienen unos costos inferiores y que incluso tienen un dumping social abierto. Y eso también hay que reconocerlo. El libre comercio está bien, pero tampoco podemos dejar desprotegida nuestra industria. El diálogo, volvamos al tema del diálogo, parece que se hubiera detenido en el tiempo. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy los representantes de los gremios piden lo mismo que pidieron cuando se instaló el Consejo Productivo y Tributario que usted preside. Y en ese momento pedían lo mismo que le solicitaron al expresidente Rafael Correa, con quien incluso llegaron a un acuerdo del que nació un Consejo Consultivo Público-Privado. Así lo llamaron. 37 propuestas se presentaron en aquel entonces, 5 mesas de trabajo se instalaron y, según los gremios, no se logró nada. Tan así que el pliego de propuestas del 19 de marzo del 2015 lo mantienen intacto, que es porque no ha cambiado el modelo, señala el sector empresarial. ¿Qué dice usted ante esto? Que realmente, al iniciar esta entrevista, yo ya mencioné 3 puntos importantísimos. La ley de plusvalía, el anticipo del impuesto a la renta, las tarifas eléctricas, el precio de los combustibles industriales, todo eso se ha revisado y está a la baja. Esa es una demostración concreta de que el gobierno está trabajando para dar mejores condiciones al sector productivo. Y el diálogo está siempre abierto. Yo me he reunido con los empresarios hace un día, sí, hace 1 o 2 días, para precisamente comunicarles el tema de los combustibles, de las tarifas. Los hemos recibido con la ministra de Energía. Ha habido un diálogo muy importante también de intercambio de propuestas y nosotros vamos avanzando, hemos tenido la satisfacción de los sectores. A mí sí me extraña cuando hay así estos pronunciamientos porque estamos trabajando y somos 24/7. Y algo más, Lenin, nosotros estamos trabajando en base a la realidad, no somos ministros de escritorio, nosotros vamos a territorio. La semana pasada también inauguramos nuestros centros de desarrollo empresarial ciudadano, en los cuales el ministerio va a las provincias y está en las ciudades dando todos los servicios. Ya no necesita una persona del Carchi o de Loja venir a Quito a hacer un trámite, se hace online, se hace directamente. No necesita una asesoría, que una asesoría lo haga viajar, una norma de calidad, no, lo hace desde el Centro de Desarrollo Empresarial Ciudadano que el MIPRO tiene en todo el país. O sea, tenemos también una incubadora a disposición de los emprendedores. ¿Por qué? Porque nuestra política es directa y va a la base, va a los artesanos, va a las pequeñas y medianas empresas, al emprendedor joven. Nos estamos acoplando ahora a la política de empleo joven que salió recién, la anunció el ministro de Trabajo. O sea, muy de la mano con todas estas políticas. Dígame usted, ¿quién antes se preocupó del empleo joven? ¿Quién antes se preocupó del joven que estaba en su casa preparado y desesperado porque no tenía empleo? Pues ahora tenemos un programa que sí, no estaba en el libreto del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Hemos ido más lejos porque este programa cofinancia
el nuevo empleo que se genere. Y así aspiramos a tener por lo menos unas 35.000 plazas para jóvenes en un inicio. Si este programa prospera, vamos a seguir aumentando. Y esto sí es una ayuda directa a la empresa y al empleo sobre todo. Va a ir al empleo. Y hay un programa en general, el Plan Casa para Todos. Ministro. Ese es un desarrollo que garantiza que la economía va a crecer no al 1,5, sino a más del 2% anual. Y también está la minga agrícola. Sobre todos estos proyectos, pues se esperan pronto resultados. Eva García, ministra de Industrias y Productividad, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a una pausa con ustedes y al regresar estará Julio José Prado, el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados. Vamos a hablar sobre el dinero electrónico, cómo se va a incentivar su uso desde la banca privada y el costo para los usuarios. Al volver, que es en nuestra sintonía. Julio José Prado, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, gracias por la invitación. Buenos días. Finalmente se definió que el dinero electrónico pasa a la banca privada, debe contar con una propia plataforma tecnológica, se elimina el fantasma de que el gobierno pueda utilizar el dinero electrónico para crear una moneda paralela, inorgánica o no respaldada. Lo ven eso con buenos ojos, pero ahora, si para cumplir el objetivo de que la gente prefiera usar dinero electrónico en su banco de confianza, no billetes, no dinero físico, ¿cómo lo van a promover? Sí, gracias por la pregunta, Stephanie. Y permítame poner en contexto lo que ha pasado durante los últimos meses y sobre todo en la última semana, en la cual se procedió a, publicar en el registro oficial la Ley de Reactivación Productiva. Lastimosamente nos deja un sabor tremendamente amargo porque si bien el proyecto de dinero electrónico, el fin del proyecto de dinero electrónico en manos del Banco Central es una buena idea, se introduce una serie de conceptos en el proyecto de ley o en la ley que ya se ha aprobado, peligrosos, no reactiva la economía, no fomenta la inversión y entonces en realidad nos deja, como digo, un muy mal sabor de boca y creo yo que no es lo que el país esperaba, no es que lo que los inversionistas esperaban para poder tener una ley que nos lleve en realidad hacia una reactivación productiva en este año. Entonces, este es un tema inicial, Stephanie, y quisiera, antes de responder el tema del dinero electrónico, mostrar el comunicado que sacamos la semana pasada en el cual mencionamos que el tema del fin del proyecto del dinero electrónico en manos del Banco Central es definitivamente una buena noticia para el país, pero hay una serie de otros elementos que se han incorporado en la ley que son inadecuados. Por ejemplo, el tratamiento que se le da a la liquidez del sistema bancario. Se introduce el concepto de la corresponsabilidad, que la corresponsabilidad que tienen los bancos al mismo nivel que tiene el Banco Central, un concepto tremendamente peligroso y equivocado. Ok, quedemos hasta ese punto, porque es un tema importante, Julio José, en el cual ustedes han presentado algunos de los reparos, pero centrémonos en el tema del dinero electrónico ahora, porque es una preocupación también de la gente o interés a propósito de cómo se lo va a usar, cómo se lo va a incentivar. ¿Por qué? Uno de los objetivos es la inclusión financiera, es decir, cómo lograr que quienes no están bancarizados puedan hacer uso del dinero electrónico de forma fácil y luego contrarrestar la desbancarización o el que no estén utilizando un banco porque les está costando cada transacción. Vamos a eso. Primero hay que decir muy claramente que no es que hay un traslado del proyecto de dinero electrónico del Banco Central a la banca privada. Lo que se hace es poner fin al proyecto de dinero electrónico del Banco Central tal como estaba concebido y la banca privada está creando un nuevo producto financiero, está creando un nuevo servicio financiero que en realidad lo que va a ponerlo es a la ciudadanía en los próximos meses. Hay una nueva inversión. Lo que se está utilizando son las plataformas y lo que se llaman los switches transaccionales que ya existen en la banca privada y que la ciudadanía los utiliza en el día a día. Entonces, lo primero es generar confianza al pasar este proyecto, terminarlo en el Banco Central y crear ya lo que sería un servicio bancario, un producto bancario más, y para que lo entienda muy bien la ciudadanía, es como la tarjeta de débito, que 5,5 millones de tarjetas de débito existen hoy por hoy en el país, es como una chequera, pero electrónica. Eso no para es nada dejar más. en claro, si me permite, porque queda muy claro. Han habido dudas en relación a eso, es decir, la plataforma tecnológica que se requiere es en el caso de nuevos clientes que tengan que abrir una cuenta y usar dinero electrónico, pero ya funciona actualmente mecanismos como la billetera móvil para quienes ya tienen una cuenta y hacen transacciones desde su celular simplemente. Entonces, ¿dónde estarían las diferencias?
Hay una diferencia esencial, que es que actualmente los bancos no podían abrir cuentas a través del teléfono celular. Estas cuentas que el Banco Central sí las abría a través del dinero electrónico, la banca estaba prohibida e incapacitada de hacerla porque era un monopolio público del Banco Central. Lo que le vamos a pedir en las próximas semanas y meses a la Superintendencia de Bancos es que nos dé la misma facultad que tenía el Banco Central para abrir estas cuentas digitales electrónicas. Para el resto de gente, entonces, dos cosas, Stephanie. Para la gente que ya está bancarizada, todas las cuentas que existen actualmente, las más de 10 millones de cuentas que existen en la banca, se va a activar inmediatamente para todos aquellos que quieran un nuevo servicio bancario. Usted puede hacer transacciones electrónicas, puede pagar con cheques, puede pagar con tarjeta de débito, puede retirar el dinero, y una quinta opción va a ser poder ir a hacer transferencias a través de billeteras móviles. Para las personas que no están bancarizadas y aquellas que no hacen parte del sistema financiero, se van a activar estas nuevas cuentas que se llaman cuentas básicas electrónicas, en la cual la persona lo que hace es digitar un número y ya entraría. ¿Por qué es tan importante esto, Stephanie, frente al proyecto del Banco Central? Porque anteriormente existían 400.000 cuentas en el Banco Central, pero el Banco Central no es un banco comercial, no es un banco de servicios, con lo cual no estaba bancarizada esas personas, esas 400.000 personas. Ahora que pasa esto a ser manejado como un servicio bancario, un servicio financiero, cualquier persona que tenga una billetera electrónica, ya sea dentro del sistema bancario o que venga a incorporarse a través de estas nuevas cuentas, puede contar con los servicios que le ofrece el sistema bancario. Y eso es importante, pero también el fin de poder incentivarlo. Si la finalidad es el disminuir las transacciones en billetes, debería entonces tener un incentivo que, por ejemplo, cobren por el uso de la plataforma y las transacciones unas tarifas mínimas. Y a propósito de eso, recordemos lo que nos dijo aquí el expresidente de la Asociación de Bancos Privados, César Robalino. En forma voluntaria, a mi juicio personal, y yo he sugerido eso en 2 conversaciones con 2 bancos privados importantes, el costo, la tarifa por el primer año debe ser gratuito. Los bancos argumentarán algo que es muy racional. Tengo costos y tengo que recuperar costos. Sí, señor, es racional la argumentación. Sin embargo, hay una contraargumentación tan racional como la primera. Cuando un empresario o un banquero quiere introducir al mercado un nuevo producto, un nuevo servicio, después de hacer los estudios, sabe que hay una etapa de transición que no va a recuperar costos. Pero en la segunda etapa sí va. Eso pasó con un producto, un servicio creado hace algunos años atrás por el Banco de Guayaquil, por ejemplo, extraordinario producto, el Banco del Barrio. Pregunte al Banco de Guayaquil si en la primera etapa ganaron o perdieron plata. ¿Recuperaron costos? No. Esta es lo que se puede hacer, pero de forma voluntaria, nada obligatorio. Entonces, ¿podría haber la voluntad desde la banca de que la tarifa sea 0 al principio, por ejemplo? Primero hay que decir que para que la ciudadanía tenga tranquilidad, las tarifas de la billetera electrónica del proyecto, digamos, que se crearía en las cooperativas y en los bancos, va a estar totalmente regulado y la plataforma va a estar controlada por el Banco Central. Segundo, los bancos están totalmente conscientes que para crear lo que queremos crear, que es un ecosistema de pagos digitales, e introducir un nuevo servicio financiero que ha tenido generación de desconfianza anteriormente, necesitamos que los costos sean suficientemente interesantes para la ciudadanía para que pueda utilizarlos. Por eso estamos en conversaciones entre los bancos, con Banred también, que será uno de los proveedores de la billetera electrónica o la billetera móvil, y el gobierno, para ver cuáles son los mejores mecanismos para incentivar esto. No solo depende de las tarifas, de los costos, también va a depender también de los temas de incentivos y desincentivos al uso de liquidez. Permítame, Stephanie, en ese sentido, mostrarle algunos temas que hemos recopilado con respecto al costo de servicios financieros para que lo pueda ver la ciudadanía y tengamos un poco en contexto lo que significa esto. Veamos primero, esto es una comparación, este círculo que está aquí representa el Ecuador y el costo de los servicios financieros en el Ecuador frente a otros países de América Latina. Veamos muy rápidamente, Stephanie, el primero, la cuota de manejo por la cuenta de ahorros. En el Ecuador se cobra 0, en otros países como en Chile o en México se llega a 8 o $10. Veamos el tema relacionado con servicios por internet. En el Ecuador se cobra 40
45 centavos, en Brasil se cobra 1,44 centavos, Chile y Venezuela están un poquito por abajo. Este servicio por internet es justamente donde estaría el dinero electrónico, y esto lo que nos hemos comprometido es que sea más bajo, mucho más bajo este costo que lo que actualmente se hace por cobros por internet. Y los dos últimos que están aquí en la parte de abajo, Stephanie, veamos estos últimos dos porque son muy importantes. El costo por retiros en cajero para otra entidad. En el Ecuador es 0,45 centavos, es el más bajo de toda América Latina, más bajo que Colombia, que Chile y que otros países. Y por último, costos de retiro en cajeros de otra entidad. En el Ecuador es 0 el valor, es del más bajo de América Latina y ya está en 0. Con lo cual, aquí también tenemos un tema en el cual hay que analizar. En el proyecto de ley o en la ley que se aprobó la semana pasada por parte de la Asamblea, se incluyó un tema que dice que en los próximos 45 días la Junta de Regulación Monetaria y Financiera tendrá que reducir los costos de todos los temas relacionados con tarifas. Permítame preguntarle sobre eso, porque después quedaron y no reducir, sino que van a llegar a un acuerdo, no quedó establecido, pero se incorporaron en la ley que la Junta de Regulación Monetaria y Financiera tenga que actuar conjuntamente con ustedes, con los representantes de la banca, para una reducción de tasas en varios servicios. Y ahí hay una larga discusión, porque los bancos están cobrando más desde hace un tiempo en varios servicios financieros que podemos evidenciar los usuarios en los estados de cuenta. Ahora, el negocio de los bancos debería ser la intermediación financiera, no el cobro de esos servicios financieros que usted señala. Pero el argumento de la banca es que sus costos operativos, los costos de servicio también son altos, y además, cuando el Estado se queda con una buena tajada del pastel por los altos impuestos y otra vez el Estado cobra más impuestos, el banco debe cobrar servicios financieros y el cliente es quien termina pagando los platos rotos. Entonces, ¿qué proponen desde ese lado? Sí, Stephanie. Primero tiene que ser una discusión totalmente técnica, una discusión técnica que no puede venir regida desde la Asamblea. Eso es un muy mal precedente, no solo para el sistema financiero, sino para el resto de sectores productivos, que la Asamblea dicte que tienen que revisarse, como lo ha dicho, a la baja algunos de esos costos, servicios y tasas para el sector financiero. Primer elemento, tiene que manejarse técnicamente. Segundo, como acabo de enseñarle, hay una gran cantidad de costos de servicios que ya están en 0 y se han ido reduciendo más bien en los últimos años, con lo cual ahí tenemos que comenzar a tener cuidado que eso no vaya a afectar a la utilidad bancaria, a la rentabilidad bancaria, porque lo que todos queremos es que el sistema financiero se vaya recuperando y tenga niveles de estabilidad y sostenibilidad. Tercero, Steffi, no es cierto que la gran cantidad de el dinero y los recursos de los bancos provienen por el lado de cobros de servicios. Solo el 14% de los ingresos de la banca vienen de estos temas de servicios y cobros por servicios financieros. Todo el resto son servicios bancarios relacionados con la operación del banco, que tienen que ver con préstamo de dinero y justamente inversiones y otro tipo de cosas. Entonces, lo que tenemos que trabajar es en mesas técnicas y de hecho estamos totalmente de acuerdo y vamos a comenzar ya la próxima semana a buscar reuniones con la Junta de Regulación Monetaria y con el Banco Central para buscar los mejores mecanismos para tener tarifas adecuadas en dinero electrónico, mejor dicho, en billeteras móviles y en el tema de costos de servicios. Que ese es justamente el objetivo. Algunos puntos que analizamos, otros que quedan por conversar con Julio José Prado, el director de la Asociación de Bancos Privados. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 7:32, pausa, y al regresar, María Fernanda Espinosa, ministra de Relaciones Exteriores. Hablamos sobre la política exterior en el gobierno de Lenín Moreno, algunos planes y objetivos al volver. Quédese en nuestra sintonía. A esta hora nos acompaña desde la capital de la República la doctora María Fernanda Espinosa, ministra de Relaciones Exteriores e integrante de la terna que ha remitido el presidente Lenín Moreno a la Asamblea para que se proceda a designar a la nueva vicepresidenta de la República. Antes de entrar a tocar los temas relativos a la política exterior, abordemos su presencia en la terna, ministra, que nos sorprende. Es un reconocimiento a su trabajo militante, comprometido con la revolución ciudadana, con sus objetivos. Va de segunda, sin embargo. ¿Cree usted que lo ocurrido al interior del régimen con Eduardo Mangas terminó afectando su posición en esta terna, que no la encabece usted?
Buenos días. En absoluto, Lenín, buenos días y feliz año. Realmente para mí es un honor ser parte de esa terna. Estoy muy agradecida por la confianza del presidente Lenín Moreno. Creo que el tema de Eduardo Mangas, como usted señala, no tiene aquí nada que ver. Cada cual tiene su espacio y creo que ese tema es un tema cerrado y lamentable porque fue un acto ilegal y producto de la baja política. Así es que creo que no están relacionados los temas, cada uno tiene su espacio, tiene su aporte al proceso y creo que eso es lo importante. Aquí lo importante también es el reconocimiento al rol, al liderazgo y al espacio que nos hemos ganado las mujeres y que el presidente Lenín Moreno no lo reconoce hoy, pero lo ha hecho desde siempre y ahora da una prueba más de que confía profundamente en la capacidad de las mujeres ecuatorianas. Ministra, ¿usted va a cabildear votos en la Asamblea, lo cual sería legítimo, o simplemente se mantendrán al margen observando y que allá decidan ellos? No, en absoluto. Creo que ese no es el papel. Estar en una terna, yo creo que ya es un reconocimiento profundo, una prueba de confianza plena del presidente. Yo me siento profundamente honrada por esa distinción y creo que esto, el trabajo le toca y le corresponde hacer a la Asamblea y no creo que aquí cabe ningún cabildeo ni ningún trabajo de por medio. Si no llegara a ser electa por la Asamblea como vicepresidenta de la República, seguramente seguirá al frente de la Cancillería. ¿Y cuáles van a ser las líneas base en el manejo de las relaciones exteriores, ministra? ¿Se seguirá el mismo modelo o habrá cambios? Bueno, yo creo que en estos 7 meses hemos avanzado muchísimo. Tenemos una nueva agenda de política exterior elaborada con una amplia participación ciudadana, incluso la participación de nuestros hermanos migrantes en el exterior. Tenemos un plan nacional de movilidad humana, una política de igualdad de género. Tenemos también una nueva ley que regulará las relaciones exteriores y el servicio exterior que será presentado en próximas semanas a la Asamblea Nacional. Tenemos un nuevo marco de operación que realmente pone en operación los mandatos constitucionales y también la política del presidente Moreno de tener relaciones dinámicas, respetuosas con todos los países del mundo. Ya hemos avanzado muchísimo, un gabinete binacional, visita de 2 mandatarios, una actuación destacadísima de nuestro presidente en la Asamblea General de la ONU como presidente del G77, realmente 2 visitas, una visita oficial muy exitosa a España, la visita a la Santa Sede, el trabajo por los procesos de integración regional, la paz con Colombia como sede permanente para los diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano, y el próximo año tenemos una agenda de prioridades que incluye, por ejemplo, los 20 años de la suscripción de la paz con Perú, los 100 años de relaciones diplomáticas con Japón, varias actividades vinculadas con el fortalecimiento de CELAC que inician ya en el mes de enero. También incluyen además un traspaso de la presidencia del G77 más China que ha ejercido el Ecuador durante este año a Egipto, la próxima semana en Nueva York. Es decir, tenemos una intensa agenda para promover las relaciones bilaterales, para fortalecer el multilateralismo, para tener buenas relaciones con todos los países del planeta, fortalecer nuestras exportaciones, las inversiones, el turismo hacia el Ecuador, porque la Cancillería además coordina el sector externo y eso es una gran responsabilidad. Ministra, tenemos una hoja de ruta clara y una agenda clara también que seguir para este año. Ministra, su postura ante Venezuela ha recibido críticas por parte de algunos sectores. Usted bien lo sabe, entre las voces que han observado lo que ocurre en ese país está la del presidente Lenín Moreno. ¿Se va a mantener la posición de Ecuador sobre lo que ocurre en Venezuela, que recibe denuncias y sanciones por parte de distintos países, del Parlamento Europeo, por temas tan delicados como aquellos que refieren a violaciones de derechos humanos, o se va a analizar, a revisar la postura que el Ecuador ha tenido hasta el momento? Mire, Lenín, tanto el presidente de la República como yo misma lo que estamos haciendo es cumplir la Constitución, el principio de no injerencia en asuntos internos de los estados, de promover la solución pacífica de las controversias, de promover el diálogo. En este momento se está produciendo un diálogo, un acercamiento entre la oposición y el gobierno de Venezuela que está siendo liderado y hospedado por República Dominicana bajo la tutela del presidente Medina. Nosotros confiamos muchísimo
muchísimo en ese proceso y realmente auguramos que este año sea un año de paz, armonía y democracia en Venezuela, respetando las dinámicas internas que tiene cada país. Yo creo que la situación mundial es una situación compleja, hay que prestarle atención a muchos de los conflictos que estamos presenciando ahora, a la inestabilidad, a la inseguridad, que es un fenómeno de carácter mundial, y muchos de los países hermanos de América Latina están atravesando situaciones difíciles. ¿Qué nos queda? Nos queda ser respetuosos a las dinámicas internas, respetar el principio de no injerencia que establece nuestra Constitución y abogar por el diálogo, por la paz y la reconciliación. El ejemplo de ello es lo que hemos hecho el Ecuador y el gran diálogo nacional que ha promovido y cumplido el presidente Lenín Moreno. Ministra, usted se reunió ya con el embajador Francisco Carrión, allí le debe haber expresado las guías de lo que debe ser su gestión en los Estados Unidos. ¿Cuáles son esos parámetros? ¿Se va a buscar directamente un acuerdo comercial? Bueno, efectivamente tuvimos una prolongada reunión el día de ayer para compartir con el embajador Carrión, que ha estado fuera del servicio por algunos años, nuestra nueva agenda de política exterior, nuestro Plan Nacional de Movilidad Humana. El tema de los derechos de los ecuatorianos en Estados Unidos es sumamente importante. Hemos puesto sobre la mesa la idea y el interés de que el Ecuador tenga una relación multidimensional con Estados Unidos, no solamente en materia comercial y económica, sino también para discutir temas migratorios, temas de cooperación en distintos ámbitos, y pues eso es lo que hemos intercambiado el día de ayer. Le hemos entregado una serie de documentación y un documento que marca claramente la hoja de ruta con los Estados Unidos. Es conocido por todos que es nuestro principal socio comercial y nuestro interés es tener relaciones horizontales y respetuosas con ese país. Ministra, usted sucedió a Guillaume Long en la Cancillería y él ocupó su puesto como embajador extraordinario y plenipotenciario de Ecuador ante la Organización de Naciones Unidas en Ginebra. Ayer Long renunció, no sin antes decir que este es un gobierno que atropella, que es autoritario y falso, que viola la Constitución, la institucionalidad, que manosea a otras entidades del Estado y que es golpista. ¿Qué ha pasado, canciller? ¿Es hora de empezar a revisar las designaciones diplomáticas? Pienso, Lenín, que la carta del ex embajador pone de manifiesto su naturaleza. Yo creo que no debo explicarlo, es una prueba de deslealtad total, es una carta que no esgrime ningún argumento, que hace un cortar y pegar de una serie de frases hechas que no tienen ningún sustento y ponen de manifiesto pues su condición y calidad. Es una gran deslealtad y es un despropósito. Tuvo ya sus 5 minutos de fama con su carta y además sorprende que a los 7 meses se venga a dar cuenta realmente que el gobierno es así o asado. Yo no sé quién está equivocado, si el 8 de cada 10 ecuatorianos que apoyan la gestión de Lenín Moreno y están acompañando este proceso en bien del Ecuador, o el 2% restante. Yo creo que eso está realmente es muy claro y realmente es lamentable. Yo pienso que siempre se cometen errores. Yo creo que la designación de Guillaume Long fue un error y ventajosamente ese error está siendo reparado y rápidamente pues reemplazaremos su cargo en Ginebra con una persona de altísimo nivel, leal al Ecuador, al gobierno nacional como corresponde. Canciller María Fernanda Espinosa, gracias por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Gracias, Lenín. Muchos saludos. Un buen día. Y con eso concluimos esta emisión de Contacto Directo. Como siempre, a ustedes, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana contigo, Lenín, y el lunes estará de vuelta Alfredo. No, el lunes, el lunes con Alfredo. El lunes ya con Alfredo y contigo el próximo viernes. Será hasta entonces. Que la pase bien.